¿Te quedó pollo hervido y no sabes qué hacer con él? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer estas exquisitas tortitas de pollo ya cocido rellenas de jamón y queso. Quédate conmigo y vamos a hacerlas. Los ingredientes que vamos a necesitar son un huevo para capear, 2 huevos para preparar nuestra carne, media taza de cebolla finamente picada, una taza de solamente hojas de cilantro, las hojas sin el tallo, suficiente pan molido, una hoja de laurel, una pizca de orégano, una pizca de tomillo, 10 bolitas de semilla de cilantro, 10 pimientas pequeñas, 3 clavos de guisar y 1/3 de cucharadita de sal y un molcajete. También vamos a ocupar rollos de jamón con queso manchego. El jamón que yo tengo aquí es de pavo, el cual coloqué en esta forma. Puse primero el jamón, como puedes observar, y adentro puse el cuadrito de queso manchego para poderlo enrollar en esta forma, bien apretadito, a que te quede así. Y no puede faltar el pollo. Aquí este pollo ya está hervido con sus respectivas especies y sal. Por eso es que no voy a agregar tanta sal a nuestras croquetas, ya que este pollo está muy bien condimentado a la hora de que fue hervido. Y aquí tengo 3 cuartos de pollo. Vamos a empezar con las especies. Vamos a hacer a un lado la sal y vamos a agregar las pimientas. Recuerda que son 10. Los 3 clavos de guisar, las 10 semillas de cilantro, el tomillo y el orégano. Y a la hojita de laurel la vamos a empezar a pedacear con nuestros dedos para hacer más fácil su molcajeteado. Y con nuestro hojolote de nuestro molcajete vamos a empezar a triturar hasta que quede perfectamente bien pulverizado. En esta forma. Quiero que observes las hojas de cilantro cuando ya están finamente picadas. Se reducen muchísimo. En este procesador de alimentos vamos a empezar a agregar nuestro pollo. Está en trozos el pollo, no está totalmente desmenuzado, ya que el trabajo lo va a hacer el procesador de alimentos. Y licuaremos. La cantidad que yo tengo aquí son 600 gramos de pollo cocido. Una vez licuado, tiene que tener esta consistencia, pulverizado. Vas a agregarlo en un bol lo suficientemente amplio para que tú después puedas revolver. Vamos a empezar sazonando nuestro pollo, agregando las especias que ya habíamos molcajeteado, la media taza de cebolla finamente picada, el cilantro ya finamente picado, recuerda son las puras hojitas, y los 2 huevos. Y vamos a empezar a revolver perfectamente bien. Es momento de agregar el 1/3 de cucharadita de sal y seguirás revolviendo. Una vez que ya esté bien revuelto, vas a dejar reposar 10 minutos esta preparación y la vas a tapar. Para esta cantidad de pollo solamente ocuparás 5 rollitos de jamón. Vamos a cortarlos por la mitad. Batirás el huevo perfectamente bien. Te voy a decir mi secreto para que todas las tortitas me queden del mismo tamaño. Es agarrar esta cuchara y poner la cantidad de pollo, como puedes observar, a todo el tamaño de la cuchara. Le vas a empezar a presionar y a darle forma para poder agregar en medio nuestro rollito de jamón con queso. Debes de presionar para que se compacte. Pondrás el rollo de jamón con queso en el centro y envolverás con el pollo, como si hicieras un taquito. Vas a empezar a cerrar las puntas y vas a presionar. Recuerda que tienes que compactarlo, a que se le salga el aire que pudiese quedarle dentro. En esta forma le vas a empezar a dar forma por los lados o bien más bien por las orillas y vas a seguir presionando a que te quede en esta forma. Así le vas a hacer a todas hasta terminar. Ya terminé de hacer nuestras tortitas. Salieron 9. Como puedes observar, todas son del mismo tamaño. Vamos a empezar a empanizar. Primero lo pasaremos por huevo, a que se impregne perfectamente bien, de ambos lados.
y lo pasaremos al pan molido, poniéndole suficiente por todos lados, ayudándote con una cuchara limpia para que se pueda empanizar perfectamente bien. Y presionarás para que se la adhiera un poco más, a que te queden así. Ahora, con el pan molido que tengo aquí, vas a poner en la base donde vas a estar colocando tus tortitas para que éstas no agarren humedad. En esta forma. Así le vas a hacer a todas hasta terminar. Ya quedaron empanizadas. Ahora, no voy a freírlas todas el día de hoy. Voy a guardar algunas en este traste. Vas a agregar en el fondo del topper o traste un poco de pan molido. Esto es para que no tengan humedad las tortitas, ya que las voy a meter al congelador. Y ahí pueden estar hasta 2-3 meses y no les va a pasar nada. Y vas a poderlas separar ya que van a tener pan molido. Y en todo momento siempre tuvieron pan molido en la base de donde las colocamos. O sea que no hay humedad. Vas a empezarlas a colocar. Vas a ponerle más pan molido para poder montar encima más tortitas. Estas tortitas también las puedes preparar, no nada más friéndolas en un sartén, también las puedes meter en una freidora de aire para que ahí también se hagan y te quedan igual de deliciosas. De igual forma agregarás pan molido encima y vas a tapar, llevándolas inmediatamente al congelador. Aquí ya tengo un sartén con aceite que está cubriendo nada más la base, no le eché demasiado. Estando ya caliente, vamos a empezar agregando nuestras tortitas. La temperatura de tu estufa o parrilla no debe de estar alta, ya que este pollo ya está cocido. No es necesario que lo pongas a temperaturas muy altas durante mucho tiempo, puesto que no necesita tanta cocción. Por lo tanto, yo lo tengo a flama o a temperatura baja y va a estar aquí cocinándose aproximadamente unos 5 a 6 minutos. Ya pasaron 6 minutos, vamos a empezar a voltearlas. Como se puede ver, tiene un color muy bonito dorado. No están quemadas ni tampoco quedaron sin color. Tienen un color precioso. Aquí también las vamos a dejar otros 6 minutos. Recuerda, temperatura baja. Ya pasaron los últimos 6 minutos y ya nuestras tortitas quedaron listas. Vamos a presentarlas. Pues así quedaron nuestras tortitas de pollo cocido rellenas de jamón con queso el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.